Nos encontramos en el libro de Daniel. Para el día de hoy vamos a estar en el capítulo 11, continuamos por el capítulo 11 y vamos a avanzar desde el versículo 32 hasta el 37. Les recuerdo, mis hermanos, que todas las enseñanzas de esta serie han quedado grabadas, están en nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal, Iglesia Bautista en la Sabana. Si usted quiere seguir las enseñanzas, si usted quiere ponerse al día, en contexto, de pronto ahí, tal vez por algún motivo se ha perdido de alguna, entonces allí puede ir, consultar el canal y mirar, visitarnos, ¿no? Visitarnos, allí están enseñanzas de Daniel, tenemos enseñanzas del Evangelio de Juan, enseñanzas de Génesis, todas las enseñanzas que se han venido grabando desde determinado tiempo para acá, ahí están en el canal de YouTube. Entonces, invitados todos a que lo visiten, a que lo sigan, a que le den la campanita. Sí, señor, sí, nos están siguiendo y nos están viendo desde otras partes. Hace un tiempo hablaba con alguien que nos visitaba, vino de Estados Unidos y me decía, nosotros allá estamos viendo sus mensajes y uno no sabe hasta dónde puede alcanzar a llegar la tecnología, ¿no? Oklahoma, Madrid. En España también tenemos unos hermanos que recientemente viajaron y están en España. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios y Padre, te damos gracias, bendito Rey Celestial, por concedernos, Señor, en este día la oportunidad de estar aquí. Gracias, Dios, porque es un privilegio muy grande, Señor, que solamente unos pocos pueden tener, Señor, estar reunidos en hermandad alrededor del servicio, el culto a ti, Señor, en adoración, y también, Señor, tu palabra, que sabemos, Señor, que es poderosa para transformarnos, Señor. Solamente tu palabra puede transformar nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que en el día de hoy, Señor, permita, Señor, que esa palabra llegue a nosotros con poder y que podamos entenderla, Señor, que podamos aplicarla, que podamos meditar en ella, Señor, todo el tiempo, porque como cantábamos, Señor, cuán importante es meditar en tu ley de día y de noche. Señor, tener ese constante meditar en nuestros corazones de tu palabra, Señor, porque solamente ella es viva y es eficaz y es poderosa, Señor, para cambiar nuestras vidas. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por este día, gracias por este tiempo. Y gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que harás, porque sabemos, Señor, que todo está bajo tu soberana voluntad y que nada se escapa de tu propósito eterno, Señor. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para ponernos en contexto he traído unas imágenes. ¿Alguien me puede explicar qué son esas imágenes? ¿Qué nos dicen? ¿De qué nos hablan? Es para ponernos en contexto. Una guerra ahí. Bueno, ahí tenemos a un grupo de personas que están como en una situación difícil. Si pueden observar, ahí hay mujeres, hay ancianos, hay niños y hay soldados. ¿Sí? Esta imagen nos remonta al tiempo de los macabeos y decíamos que fue un tiempo cuando este hombre Antíoco Epífanes hizo una cantidad de cosas atroces, horribles con los judíos, y hubo un grupo de hombres fieles entre el pueblo que se levantaron y se alzaron en armas, empezaron a luchar y empezaron a decir: no nos vamos a doblegar a lo que nos brinde el sistema, no nos vamos a obligar a lo que Antíoco quiere. Y ellos se levantaron. Ahora sí continúa, mi hermano.
Veíamos también que este hombre, este rey Antíoco, entró al templo de Jerusalén, bueno, hizo lo que quiso. Ahí podemos ver un desorden ahí. ¿Qué más se ve en la imagen? Saqueando el candelabro. Están llevando el menorá, el candelabro hebreo, están saqueando, hay un desorden en el templo, hubo matanza. Decíamos que este hombre asesinó a muchos judíos, también vendió a otros como esclavos, llevó muchos cautivos para Siria. Entonces ahí está la imagen. Ahora sí, la siguiente, mi hermano. También veíamos que otra cosa horrible que hizo este Antíoco fue que quemó los libros, la Torá, ¿sí? Los libros sagrados, los rollos de las escrituras que tenían los hebreos, los quemaron, y pues eso fue algo tremendo. Siguiente imagen. Y finalmente, La tapa. El cerdo sacrificado. sacrificó un cerdo sobre el altar, animal que para los judíos era considerado inmundo, ¿sí? No estaba a ofrecer sacrificios de cerdos. Sin embargo, este hombre entró al templo y sacrificó un cerdo sobre el altar, y además estableció la abominación desoladora. Decíamos que fue una imagen idólatra de Zeus, que era el dios de Antíoco Epífanes, y la estableció en el templo. Imagínense, el templo, que era el lugar consagrado, el lugar donde Dios se manifestaba, fue profanado de esta forma tan vil, con idolatría y con paganismo. O sea, la abominación desoladora. Bien, eso es lo que tenemos entonces ahí en el contexto. Entonces vamos a darle ahora sí observación a la palabra de Dios. Teniendo eso en mente, vamos a darle observación al texto, del versículo 32 al 37. ¿Ya lo tienen conmigo? Bien, vamos a darle observación a la palabra de Dios. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Amén. Entonces, lo que primero observamos en este pasaje es que con promesas de favores, Antíoco Epífanes seducía y trataba de comprar a muchos judíos para que traicionaran el pacto y la alianza santa. Pero sus esfuerzos fracasaron ante el empuje y la fidelidad de los descritos aquí como el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios. Mientras muchos se dejaron llevar por la idolatría, por el paganismo, por lo que Antíoco quiso imponerles, otros dijeron: no lo vamos a hacer, no vamos a ceder, estamos dispuestos, si es el caso, a morir por nuestra fe.
por nuestras convicciones. Si es necesario, tendremos que entregar nuestras vidas, pero no vamos a caer en lo que nos están brindando. ¿Cuán importante es el conocimiento verdadero de Dios? Usted habla con alguien afuera y usted le pregunta, ¿usted conoce a Dios? Y la gente que le responde, todo el mundo que dice, Que sí. Claro. ¿sí? Todo el mundo dice conocer a Dios, pero esa palabra conocer, ¿qué implica? ¿Qué implica la palabra conocimiento? Una relación. Implica no solamente un mero entendimiento intelectual, sino da la idea de familiaridad, distinción e intimidad. Entonces es válido preguntarnos, ¿conocemos a Dios o sabemos de Él? ¿Conocemos a Dios o sabemos de Él? Son dos cosas distintas. Porque si usted conoce a Dios, entonces ¿qué debe tener con Dios? Comunión. Una relación íntima, cercana y familiar. Si usted realmente conoce a Dios, debe tener con Él una relación íntima, cercana y familiar. Si no la tiene, simplemente sabe de Él. Difícilmente se podrá permanecer firme ante las acechanzas del mal si no hay un compañerismo con Dios. Eso fue lo que mantuvo fieles y firmes a estos macabeos durante este periodo tan difícil que atravesaron en la historia, que ellos conocían a Dios, y ese conocimiento de Dios fue lo que les permitió estar firmes frente a todas las acechanzas de Satanás y de este rey malvado Antíoco Epífanes. Los macabeos y sus seguidores obraron con firmeza y dieron paso a la acción. Ahí veíamos a un grupo de hombres, a un grupo de personas que incluía ancianos, hombres, mujeres, niños, todos estaban allí diciendo no vamos a permitir. Además, a ellos se unieron los maestros entendidos, es decir, los sabios que conocían y guardaban la verdad de Dios. Ellos hicieron también su esfuerzo para animar al remanente fiel. Cuán importante es que hayan maestros en la congregación. Cuán importante es que hayan hombres sabios y entendidos en la ley de Dios, que en un momento de crisis sepan aconsejar al pueblo y darle dirección, pero no el consejo de ellos, sino el consejo de Dios. ¿Sí? Y aquí en este momento tan difícil para los judíos había un grupo de hombres sabios, un grupo de hombres entendidos en la ley de Jehová, y ellos se encargaron en aconsejar al pueblo, en direccionarlo. El versículo 33 sugiere que aunque muchos pagaron con sus vidas, permanecieron fieles a Dios. Muchos murieron, muchos fueron masacrados. A pesar de caer a espada, fuego, de sufrir asesinatos, torturas, presiones y saqueos, estos devotos creyentes se mantuvieron insobornables. Notemos algo interesante, y es que mientras los verdaderos judíos de fe caían muertos por la persecución, los que eran falsos judíos, ¿en qué cayeron? En apostasía. En apostasía. Se apartaron de Dios, se apartaron del Señor, se apartaron de su palabra, se apartaron de su fe, negaron al Dios de sus padres, al Dios de Israel. Mientras unos cayeron muertos, otros cayeron en apostasía. Y al parecer muchos de los fieles se retiraron a las cuevas para guardar el día de reposo, y Antíoco hizo que allí en aquellas cuevas fuesen asados vivos.
Él sabía que ese día no iban a oponer ninguna resistencia. Y los buscaron en esas cuevas y los quemaron, los asaron vivos. Tremendo, ¿no? Versículo 34 y 35. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Los que sufrieron la persecución en el tiempo de Antíoco Epífanes recibieron el consuelo y la ayuda de los que luchaban de parte de Judas Macabeo. Recuerdan que hablábamos que hubo un hombre llamado Matatías, que fue quien inicia este movimiento revolucionario de los macabeos. Este hombre muere al poco tiempo y en su reemplazo queda su hijo Judas. Pero no Judas Iscariote, ¿no? No es Judas Iscariote, es Judas Macabeo. La expresión "muchos se juntarán a ellos con lisonjas" es una clara referencia a los apóstatas que solamente buscaban la protección de sus vidas físicas. Es decir, que muchos se unieron a los macabeos, pero no lo hacían con un sano propósito. No lo hacían para honrar a Dios, sino que lo hacían movidos por ¿qué cosas? Protegidos. Tal vez buscando protección, tal vez buscando sus propios intereses. Carecían de convicciones reales y auténticas. Eran hombres que en el momento de la persecución se unían a los judíos fieles, pero lo hacían hipócritamente y por conveniencia. Estamos casi convencidos que es triste, ¿no? Pero en la iglesia muchas personas llegan movidos por diferentes intereses, ¿no? No todos los que están en la iglesia son personas fieles, ni son creyentes auténticos y genuinos en Dios. Muchas veces la iglesia pasa mucha gente, por la iglesia pasa mucha gente, pero tristemente no todos siguen al Señor de corazón. Incluso al mismo Señor, ¿cuánta gente le seguía? Miles. Después de que dio de comer a la multitud, había una multitud seguramente que sobrepasaba las 10,000 personas, y el Señor los alimentó. Imagínense cuánta gente seguía al Señor por la comida, por los milagros y por lo que Él les daba. Pero llegó el momento en donde el Señor les dice: ustedes me siguen por el pan que les doy, ustedes me siguen por lo que hago, ustedes no me están siguiendo de corazón. Y muchos de ellos volvieron atrás y se apartaron. Y el Señor era tan directo que aún a sus mismos discípulos les dice, ¿no? Lo veíamos en el estudio del Evangelio de Juan. Les dijo a ellos: ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Sí? Si me están siguiendo por lo que les doy, pues retrocedan también y apártense de mí. Entonces, ¿cuánta gente sigue al Señor en fidelidad y cuántos le siguen por conveniencia? Mire usted que aquí estaba ocurriendo esto. Muchos estaban con los macabeos y estaban haciéndolo solamente por hipocresía. Pronto, la revuelta macabea, tan espectacular en sus inicios, por su devoción al Dios de Israel, que eran hombres que estaban dispuestos a incluso dar sus vidas, perdió las cualidades esenciales, y la libertad conseguida por aquellos héroes fue de muy poca duración. Es decir, que no consiguieron mucho. En realidad no consiguieron mucho. ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres no consiguieron mucho? A pesar de tanto esfuerzo que tuvieron. Por la persecución. Lucharon solos. No, Lucharon solos. Dios había mostrado que después de la bestia número 3, es decir, del imperio griego, vendría
la bestia espantosa y terrible, la número 4, ¿sí? Y entonces estos hombres no iban a hacer nada, porque el gobierno de los gentiles continuaría en el proceso que Dios lo había anunciado, ¿sí? Después del imperio griego vendría el imperio de hierro, el romano. Entonces ellos no iban a conseguir nada, obviamente, porque no estaban en el plan de Dios. No estaban en el plan de Dios. Es evidente que aún no era el tiempo señalado por Dios para el establecimiento de su glorioso reino en la tierra. Hemos dicho en enseñanzas anteriores que ¿quién establecerá el reino de Dios en la tierra? ¿Quién establecerá el reino de Dios en la tierra? ¿El hombre? Dios por medio de su Hijo. Dios lo hará por medio de Cristo. Todo el esfuerzo de los hombres por establecer el reino en esta tierra será vano. No servirá de nada, porque realmente será Dios quien lo establecerá. Y notemos que desde el destierro en Babilonia, del cual hablamos al inicio del libro, hasta el milenio, toda tentativa de los judíos en librarse del dominio de los gentiles solamente ha agravado su triste situación. No han conseguido nada. Desde la cautividad que estamos hablando aquí en el libro de Daniel, que veíamos en los primeros capítulos cuando fueron deportados y llevados cautivos a Babilonia, hasta que Cristo regrese nuevamente y establezca su reino en la tierra, todo intento de ellos por alcanzar la libertad ha sido vano. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años? Más de 2.500 años, 2.600 años han pasado y no han conseguido nada, porque no es el tiempo de Dios. ¿Cuándo terminará el gobierno de los gentiles? ¿Recuerdan? Capítulo 2. Hablábamos de una piedra cortada no con mano que viene y ¿qué hace? Golpea esa imagen, esa estatua que tenía oro, plata, bronce, hierro con barro cocido. La piedra viene y golpea la imagen en las piernas de hierro con barro cocido. La imagen cae en su totalidad, se hace polvo y pasa el viento y no queda nada de ella. Y esa piedra se convierte en un monte, decíamos, ¿sí? Es que Cristo, la roca, establecerá su reino y será un reino glorioso de dominio universal. Será el reino de nuestro Señor en la tierra. Entonces eso ocurrirá obviamente en el tiempo establecido y señalado por Dios. Vemos que en cada pasaje se está hablando de algo, pero siempre se dice hay un tiempo, hay un tiempo, ¿sí? Aunque han pasado muchos años, muchos pueden decir, bueno, pero ¿dónde están estas cosas? ¿Dónde está el cumplimiento de esta profecía? Como muchos decían en los días de Pedro, ¿dónde están, ¿sí?, las cosas de las que se hablaron en la antigüedad? No han ocurrido, o sea, hasta el día de hoy todo sigue igual. Pero el Señor será fiel en cumplir lo que ha dicho. El Señor no tardará su promesa. En el versículo 35 se provee la transición de los días de los macabeos a través de los tiempos de los gentiles hasta el fin. Es decir, que aquí en el versículo 35 y en el versículo 36 hay un tiempo, como ya les dije, la presente edad. La presente edad. Dios en la profecía bíblica puede estar hablando así, y pues él narra las cosas de manera continua, pero para nosotros puede haber un periodo de tiempo de más de 2000, tal vez 3000 años,
¿sí? Pero Dios habla las cosas así de manera secuencial, porque Él puede mirar el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, ¿sí? Entonces por eso es importante entender que en la Biblia a veces hay lapsos de tiempo que, aunque no están descritos, de todas maneras se incluyen ahí en el texto, ¿sí? Porque Dios es eterno. También el pasaje nos dice que los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Cuando el trigo se depura, generalmente para limpiarlo, lo que se hacía era coger y aventarlo o arrojarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Que el viento se llevaba la escoria, la paja, y el grano caía. Se limpiaba el trigo de esta forma, aventándolo. Entonces aquí la figura que nos muestra el pasaje es esto, que iban a ser como el trigo aventados, pero para ser limpiados y purificados. Dios permite que los sabios de su pueblo caigan, pero no del todo. Se trata de una caída que es beneficiosa y purificadora. Y veamos que todo esto ocurrirá hasta el tiempo determinado. Dios no permitirá que su pueblo sufra para siempre, ni que sea perseguido sin límite. El fin del tiempo de pruebas ha de durar hasta el tiempo determinado y señalado por Dios, hasta el momento que Dios tenga establecido. Estas profecías tocantes a la persona de Antíoco Epífanes han abarcado un total de 15 versículos. Imagínense, 15 versículos en este capítulo, en donde se ha venido hablando de este rey de Siria, de este rey Seleucida, que ha sido un prototipo del anticristo final. Su odio hacia el pueblo judío, su desafío a la misma persona de Dios, sus engaños, sus iniquidades, su profanación del templo, son simplemente un adelanto que presagia lo que aún ha de ocurrir. Cuando el hijo de perdición aparezca en el escenario de la historia, de modo que de aquí en adelante el Señor de la historia y del destino, el Dios soberano, levantará los ojos a su siervo Daniel para que vea lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. De aquí, de este versículo 36 en adelante, se hablará de otro personaje, y ya vamos a mirar de quién. Entonces Dios remonta a Daniel a la semana 70, a la última semana, un periodo de 7 años, y de aquí en adelante se introducirá en términos del anticristo y de su dominio global. Versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Ahí tenemos una imagen, hermano Samuel. Está un poco grotesca, ¿no? Solo un poco. Como para darle un teterito fuerte. ¿Quién es este personaje? El anticristo. Es la encarnación de Satanás, el hombre de pecado. Es ese hombre que ha de venir, que es la personificación del mal, todo lo opuesto a Cristo. Y pues obviamente vendrá por obra satánica. Y es el personaje de quien nos acaba de hablar aquí el texto. El rey del norte, que ahora se menciona
Será alguien que intentará controlar. Siguiente imagen, hermano. Va a ser alguien que intentará controlar las almas de todos los seres humanos sobre la tierra. De modo que la soberbia satánica que vimos en Antíoco llegará a su máxima expresión con este rey porfiado y obstinado. La descripción que Daniel inicia en este pasaje concuerda con lo que Juan nos muestra en Apocalipsis y también con el cuerno pequeño que surgirá de la cuarta bestia, es decir, del imperio romano resurgido, justo antes de la segunda venida de Cristo para establecer su glorioso reino. Lo que veíamos en el capítulo 7, el hecho de los acontecimientos que tendrán lugar en la futura gran tribulación, queda sugerido aquí. ¿Por qué cosa? Porque en el contexto, en el capítulo 12, se habla de aquel tiempo. Entonces, por eso sabemos que esto corresponde al tiempo futuro, al final, en aquel tiempo. También porque se sitúan los acontecimientos en tiempo de la resurrección y el juicio final. La resurrección y el juicio final. Ya estaremos hablando en el capítulo 12 acerca de la resurrección y de las resurrecciones de las que nos habla la palabra de Dios. Hay resurrección para vida y la otra es resurrección, de condenación. Además, recordemos que en 10:14 se le comunica a Daniel lo que ha de venir a Israel en los postreros días. Es decir, que esto es para el futuro, para el tiempo final, no algo histórico. Muchos han tratado de entender estos pasajes como algo histórico y es un error. Es un error, porque si colocamos estos pasajes en la historia, pues entonces obviamente no se han cumplido ni se cumplirán, porque no ha ocurrido. ¿Sí? Entonces, si no se ha cumplido ni se cumplirán, entonces podríamos decir que Dios es mentiroso y que su palabra es un engaño. Pero no es así. Esto ha de ser literal y de fiel cumplimiento, cabal, como todo lo que hemos visto a lo largo de este capítulo 11. Mire usted cuántos detalles se han dado a lo largo de este capítulo 11, de los reyes del norte, de los reyes del sur, que la hija, que el hijo, que los nietos, que iba a suceder esto, que iba a suceder aquello, que esto. Dios da detalles precisos y específicos de cada cosa porque Él conoce la historia. Y así como se profetizó tiempo atrás, así se cumplió. Y debemos de tener la certeza y la seguridad, mis hermanos, de que esto, de lo que se habla aquí, también se cumplirá en su tiempo determinado. También se va a cumplir. Entonces, lo primero que nos dice el pasaje es que este rey hará su voluntad. Es decir, que va a hacer ¿qué cosa? Lo que bien le parezca. Lo que le plazca, lo que, como diríamos por ahí, se le venga en gana. Todo lo que se le venga en gana, este anticristo lo va a hacer. Pero además se ensoberberá. Otra versión dice que se envalentonará, promoviendo su propia persona y elevándose por encima de todos los demás, aún de los dioses con minúscula y del Dios con mayúscula. Es decir, que este hombre va a ser tan altivo, tan soberbio, tan orgulloso, tan vanaglorioso, que va a desafiar al Dios del cielo, al Dios vivo, pero también va a desafiar a todos los dioses con minúscula. Es decir, que él va a pedir y va a demandar para sí adoración, se va a endiosar. No será raro ver que dicho personaje intente usurpar la dignidad real de Cristo, así como el Papa ha usurpado la dignidad sacerdotal del Señor.
Los papas en Roma han usurpado el lugar del Señor diciendo que ellos son sumo sacerdote, Vicario de Cristo. pontífice. Sumo sacerdote es Cristo, pontífice es Cristo, porque solamente Él es el puente entre Dios y los hombres, solamente Él es el medio por el cual los hombres pueden llegar a Dios. Pero estos hombres han usurpado esa dignidad sacerdotal del Señor. Y no se nos haga raro por eso también ver que el anticristo usurpe la dignidad real de Cristo, es decir, yo soy el rey. Yo soy el rey. Lo que va a decir este hombre es: yo soy el rey, y soy el rey que merece honra y adoración. Aunque en la historia sabemos que hombres soberbios como Alejandro, Antíoco, Herodes, César Augusto y otros han sido soberbios y vanagloriosos, este anticristo definitivamente será el máximo exponente en soberbia y en orgullo. Algo que nos dice el texto es que se enaltecerá sobre todo Dios. Y sabemos que esta declaración no se cumplió en la persona de Antíoco, ya que él fue adorador, como ya lo dije, de Zeus, un dios griego. Tampoco se cumplió en Herodes. Entonces, aunque fuese un despótico en extremo, aunque estos hombres fueron bien despóticos, no corresponden a el anticristo, lo que se nos está hablando aquí. Entonces, la interpretación más armoniosa con el tenor general de las Escrituras es tomar referencia con lo que Pablo dice en su segunda epístola a Tesalonicenses tocante al anticristo. Y Pablo dice lo siguiente: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que vemos en este personaje es que intentará ocupar el lugar de Dios, se sentará en el templo y demandará que se le adore como si fuese Dios mismo. Y algo que podemos ver aquí de esto es que este personaje es contrario a nuestro Señor. ¿Qué dijo nuestro Señor a sus discípulos en el Nuevo Testamento? Aprended que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que la enseñanza de Cristo para sus seguidores es ¿qué cosa? ¿Qué deben aprender de Él? Humildad y ¿qué más? Y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Este personaje será todo lo opuesto: orgullo, altivez, arrogancia, soberbia y vanagloria. Entonces, ¿cómo debe actuar un hijo de Dios? ¿Cómo debe obrar un creyente que sigue a Cristo? Como Cristo. Como Cristo, y no como un anticristo, ¿no? Aquella persona que es soberbia, que es orgullosa, que es jactanciosa, actúa más como el anticristo que como Cristo. Algo que también hará este personaje es que hablará maravillas contra Dios, es decir, que proferirá las cosas más horribles, sorprendentes y horrendas en contra del Señor y de Dios. Será un blasfemo, de tal modo que quienes le escuchen quedarán asombrados de lo que este hombre va a decir. Imagínense, las calumnias, las blasfemias, las mentiras y las herejías que va a proferir contra Dios.
Generalmente cuando escuchamos a alguien maldecir, ¿qué hacemos? No sé a usted qué le ocurre cuando escucha a alguien maldecir. Feo. ¿Cómo se siente uno? Comodidad. Uy, pero, como dicen por ahí, ¿con esa boca come? Usted escucha a alguien decir cosas horribles y usted se asombra, se sorprende. Imagínese cómo será escuchar las blasfemias que este personaje va a proferir contra Dios. Hablará cosas monstruosas. Además, hará un ofensivo reto a la soberanía del Altísimo. Pero la carrera de este rey soberbio llegará a su fin mediante la intervención soberana de Dios. Es decir, que este personaje no va a triunfar para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué no va a triunfar? ¿Por qué no va a lograr todo lo que se proponga? Vendrá el verdadero. Porque Dios intervendrá, porque el Señor vendrá. Y la carrera del anticristo terminará con la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor viene y aparece para establecer su reino y para poner fin a todas las atrocidades y a todas las malvadas cosas que este personaje querrá establecer. Terminamos con el versículo 37, dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Según este pasaje, el rey soberbio poseerá tres características, y es decir, que despreciará al Dios de sus padres, no gustará del amor de las mujeres, y tampoco respetará a Dios alguno. Estas descripciones no armonizan con Antíoco Epífanes. La primera de ellas ha sido aplicada para demostrar el posible origen judío del anticristo. En Apocalipsis 13 es descrito como una bestia que sube del mar. ¿Y el mar representa qué? El mar en la Biblia representa ¿qué? Personas. Las naciones gentiles. Entonces es posible que sea un judío nacido y criado en una nación gentil. ¿Sí? Puede ser alguien de origen judío criado en una nación gentil. Algo que también tendrá es que inicialmente los judíos lo van a aceptar como el Mesías. Ellos van a hacer al comienzo de la semana un pacto con él y ellos le van a aceptar. Necesariamente para que los judíos le acepten, ¿qué debe ser? Judío. Sí. Entonces parece ser que esa expresión, el Dios de sus padres, como dice un comentarista, tiene un énfasis judío y hace referencia a la religión judaica. En cuanto a la segunda característica, dice que tampoco hará caso del amor de las mujeres. El deseo de los ojos del hombre generalmente, ¿qué es? ¿O quién es? Su esposa, su mujer. Pero este personaje rehusará las relaciones más tiernas para librarse de todo afecto y piedad hacia Dios y hacia el hombre. El amor de las mujeres o el deseo de las mujeres es tal vez el sentimiento más adhesivo, por el que incluso los hombres más egoístas y salvajes han demostrado tener sensibilidad. Todos los hombres, ¿sí?, son inclinados al amor de las mujeres. Pero, sin embargo, vemos que la religión tradicional, ¿qué hizo hace mucho tiempo? Desde antes
No, Votos de castidad. con relación a esto. Castidad. Castidad. Inventaron algo que Dios no estableció nunca, llamado el celibato, el voto de castidad. Y dijeron, no, las personas que están en el clero no deben casarse, no deben casarse. ¿Sí? Pero, ¿qué había dicho Dios en su palabra al principio? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sin embargo, estos religiosos prohibieron casarse. ¿Y cuál ha sido el resultado de ese mandamiento de hombres? Porque Dios nunca lo ordenó. Perversidad. Perversidad, degradación, inmoralidad, abusos sexuales a niños, homosexualismo, pederastia y toda esa clase de cosas que se escuchan por noticias. Porque los más abusadores tristemente son los que están allá en los conventos y en los seminarios. Y en la corriente moderna, ¿qué vemos? Mi hermano lo acaba de decir, no se nos haga raro que el anticristo sea gay y resulte por ahí saliendo del closet, ¿no? Sí. Porque al paso que vamos y al paso que están las cosas en el mundo, no se nos haga raro que lleguemos al día en donde ser gay, ser homosexual, tal vez sea un mandato de Estado. Y hoy en día que se habla tanto de respetar los derechos y de la libertad y de todas estas cosas, pues seguramente puede ser. Ahora, algo que también veíamos en las mujeres judías es que ellas, ¿qué querían? ¿Qué quería toda mujer en Israel? Tener hijos. Tener hijos, ser madre. ¿Por qué? La promesa. Por la promesa, ¿sí? De que de una mujer vendría la simiente, el deseado, el salvador del mundo. Entonces todas las mujeres en Israel querían tener hijos, querían ser madres. Por cierto, un feliz día para todas las madres. Y aquellos hombres que son como unas madres. No, de verdad, que el Señor les guarde. Gracias por la labor que desempeñan, porque definitivamente esto de ser mamá no es fácil, ¿no? Y gracias a Dios por todas las madres que tenemos y gracias al Señor porque la madre es ese ser que más se acerca al amor de Dios, esa persona incondicional que más está con uno de una manera sacrificial, como el amor de Dios. Bueno, y terminamos con la tercera expresión. Qué pena con ustedes, me he pasado del tiempo, pero No importa. la tercera expresión dice que no respetará a Dios alguno. Y esto indica un completo desafío del personaje de esta profecía a Dios. Rehúsa someterse a cualquier divinidad y lo hace porque sencillamente Él se eleva por encima de todos. Es decir, Él se endiosa. Se endiosa. Se glorificará a sí mismo. Y aunque muchos hombres en la historia han buscado endiosarse, ya habíamos visto que Nabucodonosor estableció en su momento un decreto, hizo esa gran imagen y demandó que todos al escuchar el tamboril, el arpa, el salterio, debían caer de rodillas y adorarle. Sin embargo, el anticristo va a llegar a un momento en donde va a establecer adoración para él mismo bajo pena de muerte. Es decir, o se le adora o se muere. Pero damos gracias a Dios porque Él sabrá librarnos y guardarnos de toda esa infamia que ha de venir sobre el mundo y sobre las naciones gentiles. Por confiar en Cristo no estaremos en el gobierno
del anticristo. Porque el Señor sabrá guardarnos, sabrá librarnos y rescatarnos de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mis hermanos, si usted ha confiado en Cristo, no tendrá que estar aquí. Miren la gente cómo se les ven esas caras, parecen zombies, ¿no? Terrible, terrible. Lo que viene para el mundo va a ser terrible, terrible. Por eso es importante acudir hoy al Señor. Es importante confiar en Él. Si Cristo no es su Salvador, mi hermano, mi amigo, yo le invito para que vaya a Él, confíe en Él. Él le puede librar de todo esto que vendrá sobre el mundo entero. Amén. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Lo que has dicho se cumplirá cabalmente, Señor, porque tú no mientes, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, gracias porque nos muestras de una manera un poco rápida, Señor, lo que ha de venir sobre el mundo, pero también nos das esperanza, Señor, porque si confiamos en Cristo Jesús, seremos guardados de todas estas cosas, Señor, terribles que vienen para la humanidad. Señor, muchas gracias porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque nada se escapa de tu control soberano. Y gracias, Padre, porque harás todo para la gloria de tu santo nombre en tu determinado momento, Señor. Y finalmente, el bien prevalecerá sobre el mal, la justicia sobre la injusticia y la vida sobre la muerte. Gracias, Dios, porque te ha placido hacerlo de esa forma, Señor. Y gracias, Padre, porque confiamos en ti, Señor. Nos has permitido creer y permanecer fieles a tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.